No fue el funeral lo que me hizo temblar. Fue el sonido, el chasquido seco del metal cuando la bóveda se abrió. Un ruido breve, mecánico, demasiado limpio para algo que llevaba décadas esperando en la oscuridad. Todavía hoy, cuando intento dormir, ese sonido vuelve primero. No el llanto, no el olor a flores muertas. Ese clic exacto, como si algo hubiera estado conteniendo el aliento y por fin pudiera exhalar. La caja era pequeña, demasiado pequeña para justificar el peso con el que el empleado del banco la dejó sobre la mesa acolchada. El impacto fue sordo, controlado. Aún así, sentí una presión en el pecho, como cuando un ascensor se detiene entre pisos. Mi madre dijo mi nombre. No recuerdo qué tono usó. Solo recuerdo que mencionó a Tabitha. Nunca dejó de obsesionarse, dijo. Incluso al final. No pregunté con qué. Había aprendido que esa clase de preguntas siempre llegaban tarde. Giré la llave, los pasadores internos se alinearon con una docilidad que me incomodó. La tapa se levantó sin resistencia. Dentro no había joyas, no había documentos, no había dinero. Había una esfera. No, una bola de nieve no es la palabra correcta. Esa imagen es demasiado amable, demasiado doméstica. Esto era un recipiente esférico de vidrio grueso, opaco en su mayor parte por una capa irregular de pintura negra descascarada. La base no era decorativa, era funcional. Madera densa, reforzada, con incisiones geométricas que no seguían patrones ornamentales, sino repetitivos, como marcas de calibración. Cuando la tomé, casi la dejo caer, no por el peso, aunque pesaba más de lo que su volumen permitía, sino por la sensación. El líquido interno no se desplazó como agua. Hubo un retardo, una inercia viscosa, como si el contenido necesitara pensar antes de obedecer a la gravedad. Retiré la segunda cosa de la caja, una nota doblada con precisión quirúrgica, mi nombre escrito con una tinta ya desvaída. No decía lo que uno esperaría de una despedida. No la agites. El equilibrio es frágil, y nosotros somos los siguientes. Nada más, sin firma. Mi madre leyó por encima de mi hombro, exhaló por la nariz, como si quisiera convencerse de que aquello no merecía atención. Tabitha decía cosas así, dijo. Desde su último viaje. No dijo dónde, nunca lo hacía. Solo sabía que había pasado años persiguiendo algo que no figuraba en mapas. Coordenadas que no coincidían, registros oceanográficos alterados, instrumentos que, según ella, mentían para protegernos. Cuando salimos del banco, el cielo estaba demasiado despejado. Ese detalle me molestó más de lo que debería. Esa noche llevé la esfera al garaje, no por miedo, por instinto, como si no debiera estar en un espacio habitado. La guardé en una caja de cartón grueso junto a herramientas que nunca usaba. Me prometí olvidarla. Tardé 3 semanas. El día que la subí a mi habitación fue porque necesitaba llenar un hueco en la estantería. Nada más. Un gesto práctico. Recuerdo haber pensado que, al menos, era hermosa, si uno ignoraba la repulsión inmediata al contacto. Esa sensación de estar sosteniendo algo que no reconocía mis manos como humanas. Me llevó casi 1 hora retirar la pintura negra. No estaba aplicada para ocultar, estaba aplicada para contener. Debajo, el vidrio era impecable, sin burbujas, sin imperfecciones. ¿Y dentro? Dentro había una isla, un fragmento de mundo suspendido en un líquido claro que no reflejaba la luz de forma consistente, un mar congelado en oleaje permanente. Arquitectura minúscula, imposible de apreciar sin ayuda, pero demasiado precisa para ser decorativa. No la agité, aún no. La dejé en el estante y apagué la luz. Esa fue la primera noche que el resplandor apareció. No fue un brillo uniforme, fueron puntos, decenas, cientos, como si alguien hubiera encendido ciudades enteras, a escala microscópica. Tardé 10 minutos en volver a tocar la consola de la lámpara. El primer instrumento que usé fue una lupa infantil, plástico barato, óptica deficiente.
suficiente para demostrar que mi mente no estaba inventando cosas, y no lo bastante buena como para protegerme de lo que vi. El vidrio amplificó una escena detenida en movimiento. Figuras, bípedas, demasiado proporcionales. Sus rostros no eran caricaturas, eran retratos. La resolución era absurda. Podía distinguir expresiones: fatiga, urgencia, dolor. Solté la lupa. El impacto la rompió. El sonido fue idéntico al de la bóveda abriéndose. Ese paralelismo no me abandonó nunca. Recuerdo que sangré. Recuerdo el pulso acelerado, el sudor frío bajándome por la espalda mientras me envolvía el pie con lo primero que encontré. Pero todo eso era ruido, interferencia biológica. Lo importante era la esfera. Al día siguiente compré instrumental de aumento real, óptica decente, estabilización, iluminación lateral. Improvisé un soporte como pude. Me temblaban las manos. No de miedo, de anticipación. Lo que apareció bajo magnificación no era un diorama, era un sistema cerrado. Una ciudad construida con una lógica urbana coherente. Infraestructura, flujos de tránsito, ciclos. Podía ver maquinaria diminuta despejando calles cubiertas por partículas blancas que no eran nieve decorativa, sino precipitación funcional. Había cadáveres. 42, conté esa primera noche. Los instrumentos no mentían. Vi funerales, procesiones, un cementerio excavado en la roca costera. Y entonces entendí algo que me hizo apartar el ojo del visor y respirar como si hubiera corrido kilómetros. El tiempo dentro no avanzaba como afuera. Los ciclos diurnos eran más rápidos, no lineales. Respondían a variaciones lumínicas externas. Cada vez que encendía o apagaba la luz de mi habitación, los sensores, porque ya no puedo llamarlos ojos, registraban macroajustes atmosféricos dentro de la esfera. Ellos reaccionaban. No miraban al cielo por fe, lo hacían por costumbre. Durante días los observé, sin intervenir. Registré patrones, conductas, desviaciones. Descubrí zonas que evitaban. Un jardín elevado, coronado por restos de una estatua femenina derruida. Ninguna figura se aproximaba, ni siquiera los niños. Eso me inquietó más que la muerte, porque indicaba memoria cultural. Cuando finalmente intenté comunicarme, no fue por soberbia, fue por método. Quería confirmar si la interacción era posible, si el sistema aceptaba entrada externa. La primera respuesta fue inmediata. Cuando coloqué el mensaje contra el vidrio, letras simples, negras, la reacción fue sincronizada. Una masa de individuos congregándose, gestos que no eran aleatorios. Sumisión, no, reconocimiento. Levantaron símbolos, no para mí, para lo que creían que yo era. Ahí debí detenerme, pero llevaba noches sin dormir, y algo en mi pecho, una mezcla de culpa heredada y euforia científica, me empujó a continuar. Establecí protocolos, ritmos, reglas. Ellos obedecieron. Y durante un tiempo, funcionó. No voy a detallar aquí todo lo que hice después. No todavía. Hay decisiones que todavía me cuesta narrar sin que las manos me fallen. Solo diré esto. La noche en que la desobediencia ocurrió, la señal no vino de ellos, vino del instrumento. Una vibración armónica recorrió el vidrio, no un sonido audible, sino una frecuencia estructural. El visor mostró deformaciones geométricas en el horizonte de la isla. El mar dejó de oscilar de forma periódica. Algo estaba ajustando el sistema desde afuera, o desde arriba. Cuando levanté la esfera, el líquido interno respondió tarde, demasiado tarde. Tropecé. No fue un acto de ira. Fue torpeza humana. El impacto contra el marco de la puerta produjo un sonido que no correspondía a vidrio rompiéndose. Sonó como un cristal gigantesco siendo apoyado sobre una superficie dura. Y entonces, mientras los fragmentos caían, sentí el suelo inclinarse bajo mis pies. No como un sismo, como si el plano mismo hubiera sido reorientado. Antes de que el cielo cambiara de color, antes de que algo blanco comenzara a descender, escuché, muy lejos,
un ruido idéntico al de una bóveda abriéndose. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. No hubo un golpe seco que marcara el final de la caída, solo una pérdida gradual de referencias. El marco de la puerta dejó de ser vertical. La pared opuesta se desplazó unos centímetros hacia la izquierda. O quizá fui yo el que se movió. El oído interno se reveló. Náuseas, sudor frío empapándome la nuca. Intenté incorporarme y fallé. El suelo no estaba vibrando como en un temblor común. No había ondas, no había ritmo. Era más parecido a cuando un técnico ajusta una plataforma hidráulica y lo hace mal. Una inclinación sostenida, corregida tarde, seguida de otra corrección aún peor. Me arrastré hasta la ventana. Desde allí vi a la gente caer. No todos, solo los que estaban caminando. Los que estaban quietos se aferraron a farolas, a esquinas, a marcos de puertas. Los otros simplemente perdieron contacto con el plano. No hubo gritos al principio. El cuerpo tarda en entender que la gravedad acaba de renegociar su contrato. El cielo, eso fue lo peor. No se oscureció. No se nubló. Cambió de color de manera brusca, como si alguien hubiera deslizado un filtro frente a una lente gigantesca. Un azul lavado se transformó en un gris lechoso, sin transición. No era una atmósfera reaccionando, era una superficie siendo cubierta. Entonces recordé la nota. El equilibrio es frágil. El ruido llegó después. No era un estruendo subterráneo. No venía de abajo. Era un sonido amplio, envolvente, con armónicos imposibles de ubicar, como si un objeto de dimensiones continentales estuviera siendo colocado con cuidado, pero sin entender del todo su propio peso. Vidrio sobre superficie dura. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en sostener el alféizar. Miré hacia abajo. Los fragmentos de la esfera seguían en el suelo de mi habitación. El líquido se había derramado formando charcos irregulares que reflejaban el techo, aunque el ángulo del reflejo no coincidía con mi posición. No estoy seguro de si el sensor falló o si mi mente inventó ese sonido, pero juraría que algo se movía dentro de esos charcos. No figuras completas, solo desplazamientos, corrientes internas que no respondían a vibraciones externas. Grité el nombre de mi madre. Mi voz sonó extraña, aplastada, como si el aire tuviera una densidad distinta. Fue entonces cuando comenzaron a caer las primeras partículas blancas. No descendían como nieve, no flotaban. Eran arrastradas hacia abajo con decisión, describiendo trayectorias rectas, paralelas entre sí, demasiado uniformes. Algunas golpeaban los autos estacionados y se desintegraban en polvo fino. Otras impactaban contra las personas y no rebotaban. Se adherían. Recuerdo haber pensado, con una claridad absurda, que eso no era precipitación, era contenido, un depósito vaciándose. Quise cerrar la ventana, pero el marco se había deformado. El edificio entero estaba fuera de escuadra. Las líneas rectas habían dejado de existir. El horizonte no estaba inclinado, estaba curvado. Y entonces lo vi. No de golpe, no como una revelación cinematográfica. Primero fue la sombra, una penumbra amplia, blanca, sin bordes definidos, deslizándose sobre las fachadas. Después la presión, una compresión ambiental que me hizo caer de rodillas. Los oídos me dolieron. Sentí un chasquido húmedo detrás de los ojos. Algo descendía, no desde el cielo, desde más allá del cielo. He tenido años para pensar en esto, para analizarlo con distancia, con culpa, con la frialdad que solo el tiempo concede. Y aún así, cada vez que llego a este punto, algo en mi interior se resiste a ponerlo en palabras, porque nombrarlo le da forma, y darle forma lo vuelve cercano. La mano no era una mano como la nuestra, no tenía dedos definidos al principio. Era una masa articulada, segmentada por pliegues que solo más tarde reconocí como equivalentes funcionales. Su color no era blanco puro, sino el blanco de las cosas que no reciben luz directa.
el blanco de los fondos, de los lienzos antes de ser usados. Descendía con una lentitud cuidadosa. No había prisa. ¿Por qué la habría? Vi edificios desaparecer bajo su sombra, no aplastados, ocultos, como cuando uno cubre un insecto con un vaso para observarlo luego. La presión aumentó. Ventanas estallaron hacia afuera, no por explosión, sino por desplazamiento de aire. La nieve seguía cayendo. Partículas del mismo tamaño, misma velocidad, misma distribución. Datos. Todo era datos. Entonces entendí. La esfera no se había roto del todo, solo se había abierto. Lo que yo había llamado mundo era un volumen contenido, calibrado, observado, igual que el de ellos, igual que el mío. Tardé en notar que la mano se movía con precisión quirúrgica, evitando ciertas zonas, recogiendo fragmentos específicos, pedazos de ciudad, secciones enteras arrancadas sin violencia, como si estuvieran predestinadas a ser retiradas. Muestras. Escuché un llanto cerca, una mujer abrazando a un niño cubierto de polvo blanco. El niño no se movía. Su piel tenía el mismo tono lechoso que el cielo. Quise ayudar, no pude moverme. La mano descendió un poco más, y entonces, en el reflejo deformado de un charco, uno de los que había quedado del líquido de la esfera, vi algo que me heló la sangre. Dentro del reflejo, había estructuras, ciudades, islas, jardines elevados con estatuas rotas, no una, muchas, colocadas en patrones repetitivos, como una colección. No somos únicos, nunca lo fuimos. La mano blanca y colosal terminó de descender, cerrándose alrededor de los restos de nuestra ciudad, con la misma delicadeza con la que yo había sostenido aquella esfera semanas atrás. Y mientras el cielo se sellaba sobre nosotros, entendí finalmente lo que Tabitha había intentado decirme. No éramos dioses, no éramos creadores, éramos contenido. No morimos ese día. Eso es lo que más me cuesta explicar cuando alguien, muy pocos, me pregunta qué ocurrió después. Esperan destrucción total, un final inmediato, algo que les permita cerrar la idea como una catástrofe aislada. Pero no, el sistema no colapsó, se reconfiguró. La presión disminuyó de golpe, como cuando una esclusa termina su ciclo. El aire volvió a entrar a mis pulmones con violencia, haciéndome toser hasta que sentí sabor metálico en la lengua. El suelo recuperó su horizontalidad, aunque no exactamente en el mismo eje. Las cosas volvieron a caer, pero no donde deberían. El cielo quedó cubierto, no oscuro, cubierto, una superficie traslúcida, lechosa, con vetas internas que se desplazaban lentamente, como tensiones en un material flexible. No había sol, tampoco noche. La iluminación era uniforme, sin origen aparente. Los teléfonos dejaron de funcionar al mismo tiempo, no sin señal, sin respuesta. Las pantallas seguían encendidas, pero cualquier intento de comunicación producía un error genérico, como si la red entera hubiera sido reemplazada por un entorno de prueba. Los relojes se desincronizaron en minutos. Algunos avanzaban demasiado rápido, otros se quedaron congelados en horas distintas. Yo no necesitaba instrumentos para saberlo, pero aún así los busqué. Encendí la radio de emergencia que guardaba en el armario. Barrí frecuencias. Lo único que obtuve fue ruido blanco, hasta que, en un rango muy específico, apareció algo distinto. No una voz, un patrón. Un pulso rítmico, constante, que no correspondía a ninguna señal humana conocida. No modulaba información audible. Era una portadora desnuda, un latido técnico. Lo comprendí con un nudo en el estómago. Ese pulso no estaba transmitiendo hacia nosotros. Estaba midiéndonos. Cada variación ambiental, temperatura, densidad del aire, vibraciones estructurales, producía macroajustes en la señal, como si el sistema estuviera recalibrando parámetros después de una manipulación brusca.
después de una rotura. Miré el suelo de mi habitación. Los restos de la esfera ya no estaban donde habían caído. El vidrio seguía allí, sí, pero dispuesto en un patrón semicircular, como si hubiera sido barrido con cuidado. El líquido se había evaporado, o absorbido, sin dejar residuo alguno. Solo quedaba la base de madera. La levanté con cuidado. Las incisiones geométricas que antes parecían marcas decorativas, ahora tenían sentido. No eran adornos, eran escalas, indicadores de orientación. Y en uno de los bordes, apenas visible, había un símbolo que me hizo sentarme de golpe en la cama. Era idéntico al que había visto, bajo magnificación, en los muros del jardín prohibido de la isla. El mismo, no un parecido, una coincidencia exacta. Sentí un mareo súbito, el corazón acelerado, una presión incómoda en el pecho, como si mi cuerpo hubiera reconocido el símbolo antes que mi mente. Como si algo, enterrado muy profundo, supiera que ya lo había visto, hace mucho tiempo. Tal vez siempre. Las autoridades nunca llegaron. Ni policía, ni ejército, ni nadie. Las carreteras terminaban en una neblina densa que no figuraba en ningún mapa. Los drones enviados por civiles más atrevidos ascendían hasta perder señal, y no caían. Simplemente desaparecían del campo visual, como si hubieran sido recortados de la escena. La gente empezó a reunirse en plazas abiertas, buscando cielos que ya no existían. Algunos rezaban, otros gritaban teorías. Yo observaba. Siempre he sido bueno observando. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. No eran pesadillas, no al principio. Eran recuerdos operativos, secuencias incompletas vistas desde ángulos imposibles. Yo, o algo que ocupaba mi punto de vista, manipulando recipientes, esferas, mundos cerrados flotando en soportes que no tocaban el suelo, cada uno con variaciones mínimas, distintas constantes, distintos equilibrios. En uno de esos sueños vi a Tabitha, no como la mujer enferma y obsesiva que conocí. Estaba joven, lúcida. Vestía un traje que no reconocí, con filamentos brillantes recorriendo las costuras. Me miró directamente, no con cariño, con urgencia. No los mires demasiado tiempo, empiezas a creer que eres distinto. Desperté con la boca seca y las manos entumecidas. Durante el día, comencé a notar fallos menores en la realidad. Sombras que no correspondían a ningún objeto, ecos sonoros con retardo, personas que repetían una frase exacta 2 veces, con la misma entonación, sin notarlo. Errores de renderizado. Entonces entendí algo que me atravesó como un hilo de hielo. El sistema no había terminado de ajustarse, y yo no era un observador cualquiera. La esfera me había cambiado. No metafóricamente, no psicológicamente, funcionalmente. Había interactuado con un mundo de nivel inferior sin las protecciones adecuadas. Había introducido ruido, autoridad no autorizada, juicio, castigo. Había dejado huella. La noche siguiente, el pulso de la radio cambió. Entre los intervalos regulares apareció una variación mínima, apenas detectable, un patrón dentro del patrón. No era aleatorio, era deliberado. Acerqué el oído al altavoz, y por primera vez desde el día del cielo cubierto, escuché algo que no provenía de instrumentos. Un murmullo colectivo, lejano, filtrado por capas de materia que no entiendo. No palabras, súplicas. El murmullo no desapareció, no se intensificó tampoco. Se mantuvo ahí, como una corriente subterránea constante, apenas por debajo del umbral de la audición consciente. Era fácil ignorarlo si uno se distraía, encender una vela, caminar, hablar con alguien, pero cuando el silencio volvía, regresaba. No provenía de la radio. Eso lo confirmé cuando la desenchufé. El sonido seguía ahí. Fue entonces cuando empecé a notar algo más inquietante. El murmullo respondía a mi atención. Si me concentraba en él, se afinaba.
No se volvía más fuerte, sino más definido, como si el sistema detectara que había un receptor activo y ajustara la salida. Intenté escribir lo que escuchaba. No palabras, nunca palabras completas, solo impulsos emocionales crudos, miedo, súplica, reconocimiento y algo más, algo que me revolvía el estómago cada vez que lo percibía. Expectativa, como si algo o muchos estuvieran esperando una decisión. Recordé las ejecuciones, no los actos concretos, sino la sensación, esa certeza horrible y adictiva de que mis acciones tenían consecuencias inmediatas, medibles, que el sistema respondía cuando yo intervenía. Me levanté de la cama con dificultad. Cada paso me pesaba más de lo normal. No por cansancio, por densidad. El aire parecía oponerse a mi movimiento, como un fluido mal calibrado. En la mesa, junto a la radio, estaba la base de madera. La tomé otra vez. Esta vez no sentí repulsión. Encajaba en mis manos con una naturalidad incómoda, como una herramienta diseñada para mí o yo para ella. Al girarla, noté que uno de los símbolos emitía un calor tenue. No quemaba, pulsaba. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta aceptar. El murmullo se organizó, se alineó y entendí. No con palabras, sino con una certeza estructural imposible de discutir. Yo no era una anomalía, era una interfaz. La esfera no había sido un juguete, ni un castigo, ni una prisión. Había sido un módulo de prueba, un entorno controlado para evaluar respuestas humanas ante autoridad, poder, vigilancia y castigo. Tabitha no había sido una diosa, había sido una usuaria temprana, inexperta, inestable. Por eso la retiraron, por eso me lo dejaron a mí. El cielo cubierto no era una sentencia, era una actualización. La primera corrección fue pequeña, apenas un ajuste térmico. Lo sentí antes de verlo, un cambio sutil en la presión atmosférica, seguido de una brisa inexistente recorriendo la habitación. Afuera, los murmullos de la gente se convirtieron en exclamaciones sorprendidas. Miré por la ventana. Las partículas blancas del suelo comenzaban a disiparse, no derretirse, reabsorberse, como datos redundantes siendo eliminados. El cielo seguía cubierto, pero ahora mostraba patrones, líneas lentas, amplias, moviéndose como corrientes en un líquido viscoso. Entendí que no eran nubes, eran procesos. Me apoyé contra la pared, el corazón acelerado. «No», susurré, «yo no pedí esto». El murmullo respondió, no con negación, con confirmación. No había pedido nada porque no hacía falta. El sistema no operaba por deseos, sino por funciones asignadas. Yo había demostrado capacidad de interacción prolongada, toma de decisiones, mantenimiento del equilibrio y corrección severa cuando el equilibrio fallaba. Demasiado severa. Ahí estaba el problema. Un recuerdo ajeno emergió con claridad quirúrgica. El jardín prohibido, la estatua derruida, el símbolo. No era un ídolo antiguo, era una advertencia dejada por una civilización anterior que había ocupado este mismo rol y había fallado. Yo estaba repitiendo el patrón. La base de madera vibró en mis manos, el símbolo brilló con más intensidad. No exigía acción inmediata, esperaba criterio. Miré la ciudad. Gente asustada, sí, desorientada, pero viva. No habían sido eliminados, habían sido contenidos, preservados tras una intervención brusca de un operador incompetente. Yo sentí un nudo en la garganta. «Déjalos», dije sin saber a quién hablaba. «Déjalos vivir sin mí». El murmullo titubeó. Por primera vez, hubo latencia. La superficie del cielo se tensó. Las líneas se detuvieron. Durante un instante infinito, nada ocurrió. Y entonces, una presión distinta descendió. No como una mano, como una decisión. La latencia terminó. No con una respuesta audible, ni con una señal que pudiera registrar en la radio.
terminó como terminan las decisiones que no nos pertenecen, sin dramatismo, sin explicación, con una eficacia que roza la crueldad. El cielo comenzó a retraerse, no a abrirse, a plegarse. Las vetas internas se reordenaron, desplazándose hacia un punto que no estaba centrado sobre la ciudad, sino ligeramente desfasado, como si el sistema hubiera corregido un error de alineación. La luz cambió otra vez, adoptando un tono más cálido, artificialmente reconfortante, demasiado perfecto. La gente aplaudió, algunos lloraron de alivio, otros se arrodillaron. Yo no sentí nada de eso. Tenía la base de madera entre las manos y sabía, con una certeza que no admitía consuelo, que aquello no era una absolución, era una extracción selectiva. El murmullo regresó, más débil, más distante. Ya no suplicaba, enumeraba. Cada pulso era una confirmación silenciosa de que algo estaba siendo contabilizado, clasificado, movido de un contenedor a otro. Vi cómo ciertos edificios se desvanecían. No colapsaban, no explotaban, simplemente dejaban de estar. Un hospital, un bloque de apartamentos, una escuela. El espacio que ocupaban se rellenaba con una textura neutra, como un fondo temporal. Datos migrados. Comprendí entonces que el sistema no corregía mi error, lo aislaba. Yo había demostrado ser una variable peligrosa, un operador con tendencia a intervenir más allá de los parámetros. No me iban a retirar, no todavía, pero sí iban a asegurarse de que el daño no se propagara. La base de madera emitió un último pulso térmico. Luego se enfrió por completo. El símbolo se apagó. Quise soltarla. No pude. La presión volvió, más localizada esta vez. El aire se comprimió a mi alrededor, dibujando un contorno invisible. Me sentí delimitado, encerrado en un volumen preciso. No era una prisión, era un marco. Miré el suelo. Donde antes había restos de vidrio, ahora solo había una superficie lisa, translúcida. Reflejaba el mundo con una curvatura sutil, no perfecta, aún inestable. Un prototipo. El murmullo se extinguió por completo, y entonces ocurrió la última fase. No hubo terremoto, no hubo ruido ensordecedor, solo ese sonido que ya conocía demasiado bien, amplificado a una escala que me hizo gritar sin voz. El sonido de un cristal gigantesco siendo colocado con cuidado sobre una superficie sólida. El horizonte se elevó. No el cielo, el límite. Sentí el cambio de presión en los pulmones, la gravedad ajustándose, el tiempo desacelerándose apenas, lo suficiente para que mi mente pudiera registrar lo que estaba pasando. Desde arriba, algo descendió, no con prisa, no con furia, con la atención distraída de quien recoge un objeto más de una colección extensa. La mano era blanca, no de un blanco luminoso, sino del blanco funcional de las cosas que no necesitan ser vistas, solo manipuladas. Los pliegues se definieron al acercarse, los segmentos se articularon con una precisión impecable. No había uñas, no había huellas, no había rasgos innecesarios, solo función. Descendió más. Pude ver en su superficie reflejos de otros mundos, otras ciudades, otras esferas sostenidas con la misma delicadeza indiferente. Algunas intactas, otras fracturadas, todas contenidas. Quise gritarles, advertirlos, decirles que no cometieran mis errores, pero entendí, demasiado tarde, que todos habíamos pensado lo mismo. La mano se cerró alrededor de los restos de nuestra ciudad, y mientras el mundo se curvaba hacia adentro, mientras el cielo terminaba de sellarse y la luz se volvía uniforme, comprendí la verdad final que Tabitha había intentado dejarme, sin palabras grandilocuentes, sin advertencias explícitas. No somos observadores, no somos dioses, ni siquiera somos el experimento principal. Somos otra bola de nieve en un estante que no veremos jamás.
Y entonces, una mano blanca y colosal descendió desde el cielo para recoger los pedazos de nuestra ciudad. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.